Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les pido disculpas por la demora, tuvimos algunos inconvenientes técnicos que ya pudimos finalmente resolver. Mientras se van sumando de a poquito. Bueno, muchas gracias por participar, por estar una vez más acompañándonos. Como para aquellos que es la primera vez que se suman, desde Vitex organizamos estas masterclass donde vamos tocando y trabajando distintas temáticas abordadas por expertos. Bueno, me presento, mi nombre es Carolina Sanchotena, yo soy del equipo de Sales Development para lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y les voy comentando mientras el resto se va sumando que al final de la presentación vamos a dar espacios para todas las consultas que tengan, así que les pido que en la sección, digamos, de preguntas vayan escribiendo, digamos, a medida que vayan teniendo cualquier consulta y al final las vemos entre todos. Para el masterclass de hoy nos acompaña Nicolás Gore. Nicolás Gore es director comercial del Airacons, así que Nico, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y sumarte a esta masterclass. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Nada, disculpas también a todos. Tuvimos unos minutos medio moviditos con la tecnología y Zoom. Menos mal que no nos dedicamos a esto de la tecnología, ¿no? Menos mal, ¿no? Pero bueno, casa de herrero, cuchillo de palo, Sí. venía andando bien hasta que no. ¿Qué va a ser? Bueno, sí, eso. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente gracias a todos por la participación. Si les parece, vamos arrancando como para, ya bastante hicimos esperar, Dale, para no perfecto. perder el ritmo. Bueno, y un poco como les dijo Caro, yo soy director comercial en Lairacons. Lo que hacemos en Lairacons son justamente implementaciones de tiendas de comercio electrónico, ¿sí? Somos uno de los partners de Vitex, uno de los más antiguos de Argentina, y estamos muy activos en distintos países, si no el más, habría que ver. Estamos muy activos en distintos países en todo lo que tiene que ver con implementaciones de tiendas. Y en general, bueno, hoy esta masterclass, lo que queríamos, el tema que queríamos tocar y lo que queríamos hablar es justamente de lo que es el MVP, digamos, cómo definir un mínimo producto viable para poder lanzar una tienda en 2 semanas, ¿sí? Parece un poco una locura, ¿no? Esto de, che, pero Sí, ¿se puede en 2 parece un semanas? tiempo récord. Parece un poco rápido, es una locura, pero por otro lado estamos todos encerrados en nuestra casa, así no podemos ir más lejos que el súper, y sin embargo estamos sobreviviéndolo, con lo cual, bueno, tengamos ahí un leap of faith y creamos que se puede, ¿bien? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿E-commerce en 2 semanas? ¿Realmente se puede? Sí, la verdad es que se puede, solo hay que ser muy disciplinados y entender bien a qué es lo que vamos a hacer y cómo, y tener un plan, por un lado, y por otro lado entender que no es que hago el e-commerce en 2 semanas y ya está, lo terminé. No, lo que estoy haciendo es cambiar un poco el enfoque para poder estar vendiendo en 2 semanas y que todo el resto del trabajo quede a futuro, ¿sí? Esta es la primera parte que quiero empezar, de la cual quiero hablar, y cuáles son las claves para trabajar con esto del e-commerce, como decíamos, en 2 semanas. Básicamente, tiene que ver con un lado tener muy claras las expectativas, ¿sí? O sea, entender que si yo quiero hacer, o sea, el famoso, bueno, quiero Mercado Libre, pero lo quiero en 2 semanas. No, eso no va a pasar, ¿sí? En general no va a pasar, no va a pasar en 2 semanas, claramente. Sí, entender lo que se puede hacer en 2 semanas es algo muy limitado y muy concreto a justamente cumplir con un objetivo, ¿sí? Que tiene que ver con poder vender. Bien, ahora vamos a tocar un poquito el eso, qué objetivos y qué es lo que podemos cubrir. Después una clave es la constante repriorización, ¿sí? Una vez que salgamos dentro de 2 semanas, tenemos que entender que nuestros planes van a ir variando porque vamos a ir aprendiendo mucho sobre la marcha de qué es lo que necesita mi negocio. Probablemente yo hoy no lo sepa si no estoy vendiendo. Entonces, es clave la repriorización de cosas, ¿sí? Y la adaptación. Bien, a aprender que me voy a equivocar. Entonces, dicho eso, lo primero de lo que quería hablar es, digamos, de lo que es el pensar en el mínimo producto viable. ¿Bien? Que ahí pusimos que pensar en el mínimo producto viable es indispensable para lograr un lanzamiento rápido. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por un lado tenemos las 2 citas acá dando vueltas. Epa, me estoy adelantando. Quise mover un cuadrito que me está molestando para leerlo y pues ahí está.
Eric Rice, que básicamente, digamos, es uno de los impulsores si no el impulsor de todo lo que tiene que ver con implementaciones Lean, ¿sí? Que un poco el concepto es justamente, por un lado, if you cannot fail, you cannot learn, o sea, nos vamos a equivocar, ¿sí? Vamos a tomar decisiones que vamos a tener que deshacer. De eso se trata la agilidad, de eso se trata trabajar rápido. No está mal equivocarse, lo que está mal es obstinarse en que elegí bien, ¿ok? Claro, Y otra aparte, que... Sí. perdón, Nico, y equivocarse rápido para aprender rápido también, ¿no? Exacto, en cuanto antes me equivoque, menos tiempo voy a haber perdido para aprender qué es lo que tenía que hacer en realidad. Es un concepto clave ese. Y este que a mí me encanta es any additional work beyond what was required to start is waste. O sea, cualquier cosa que yo haga adicional a lo mínimo, mínimo, mínimo indispensable, estoy tirando el trabajo a la basura. ¿Sí? No porque no lo necesite, sino porque me estoy perdiendo un montón de oportunidades en algo que no era indispensable. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está, creo, la clave de todo esto, que es entender qué es un producto mínimo y cómo llevarlo a cabo. ¿Bien? Y acá hay un grafiquito que uso bastante en estas charlas que me parece muy copado, que tiene que ver digamos, con cómo es la iteración de trabajo. Arriba tenemos el cómo no hay que hacerlo. ¿Sí? Si yo agarro una rueda y después le pongo otra rueda, y después arriba le tiro un chasis, y después eventualmente le pongo un motor, después de esos 4 pasos voy a tener un auto. Ahora, desde el primero hasta el último, estuve quieto, enojado y frustrado porque mi auto no funcionaba. Ahora, si yo lo que necesito es movilidad, arranco con un skate, y ahí tiene carita de no tan contento, pero bueno, de última me muevo, qué sé yo. Es cierto, me agarro un día de lluvia y no está bueno, me canso. Después en el segundo del skate le ponen el palito, se convierte en un monopatín, y de vuelta tiene una buena, una buena ventaja comparado con el skate anterior, está más cómodo, ahora tampoco es gran cosa. Después lo convirtió en una bicicleta, que es mucho mejor que el skate, pero tampoco es que, wow, resolví el problema de movilidad. Después de eso vino una moto, genial, me puedo mover en moto, voy y vengo, está buenísimo, pero los días de lluvia se complica un poco. Y después en la quinta iteración ya logré un auto. Entonces, yo siempre me estuve moviendo de un lado al otro, si eso nunca lo perdí, que era mi objetivo. Entonces, el mínimo producto viable era el skate, porque el skate me movía de un lado al otro. Ahora, todo el tiempo me pude mover, solo lo fui mejorando todo el tiempo hasta llegar a la quinta iteración, que me trajo el auto, que es lo que estaba buscando originalmente. ¿Sí? No sé si se entiende, Carol. Ahí Sí, no, está clarísimo y está muy bueno el gráfico. El gráfico. Bien. Sí, sí. Imaginas que he choreado, ¿no? Pero Claro. bueno, no vayamos ahí. Sí, se usa un montón este gráfico, es súper claro, me encanta. Porque ves, digamos, como lo que no es bloqueante, digamos, no es como una prioridad para salir, para avanzar. Claro, y el ejemplo es ese. Ahora, si yo arranco diciendo quiero un auto, voy a pensar que tener un motor es bloqueante. Si no tengo un motor no puedo funcionar, porque yo lo que quiero es un auto. Ahora, en realidad, lo que yo necesito resolver no es tener un auto, lo que necesito resolver es la movilidad. Entonces, según cómo piense mi problema, es cómo puedo abordar la solución de una manera mucho más pragmática. ¿Bien? Entonces, clarísimo. Bueno, acá un punto que es clave, que es como para pensar, ¿no? ¿Qué tan apurados estamos ahora? ¿Ok? Y puse este grafiquito que me pareció bastante interesante en cómo el e-commerce en Estados Unidos, que siempre tenemos como la referencia de crecimiento, comercio electrónico y sus números, como en 10 años pasó del 5.6 al 16 prácticamente, de lo que es el porcentaje de penetración versus el retail, ¿bien? Y en 8 semanas, en marzo y abril del 2020, pasó del 16 al 27. O sea, estamos en ese momento para el comercio electrónico. Esto se ve en todas las regiones, justo, vamos, en Estados Unidos me pareció emblemático y llamativo, pero pasa lo mismo o peor en nuestra región. Mejor, no más que peor, ¿no? Sería más marcado, es súper positivo, no peor. Entonces, ¿qué tan apurados estamos ahora? Todo, ¿sí? Porque este es el momento en el cual cada semana de ventas es un porcentaje enorme de ventas que me estoy perdiendo. Entonces, si yo ahora decido ponerme a hacer un proyecto más largo, con más definiciones, integraciones y complejidades, probablemente esté dejando sobre la mesa muchísima más ventas que lo que hubiera dejado si lo hacía en 2009, cuando en todo el año creció un 0,8% la penetración del e-commerce, que era un montón, pero no es nada comparado con lo que es ahora. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, es súper importante. Acá puse el same old, porque la verdad es que es algo que venimos diciendo hace un montón. ¿Cuántas reuniones nos hemos cruzado con Caro o con otras personas de Vitex que hemos hecho hacer una presentación? Y siempre decimos lo mismo, siempre es,
vamos con lo mínimo indispensable, vamos lo más rápido posible a producción, no tengamos miedo a equivocarnos, la verdad es que no estamos reinventando la rueda con esto que estamos diciendo siempre lo mismo. Lo que pasa ahora es que de repente se volvió muy evidente que teníamos mucha razón. Y encima, digamos, la realidad nos puso en una situación donde es mucho más importante que lo que era cuando lo decíamos hace 6 meses. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nada, me parece que es súper importante pensar un poco en lanzar rápido y por qué. ¿Sí? Y acá, algunos de los por qué. ¿Sí? Yo ahí puse un iceberg justamente para entender que, en principio, el lanzar es como, uno lo ve como, bueno, lanzo y ya está, y es la puntita del iceberg. En realidad, más allá de la plataforma de lanzamiento, poder empezar a salir a producción, poder empezar a vender, me expone a un montón de cosas, ¿sí? Que son mucho más complejas incluso que la plataforma, que tiene una complejidad gigante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo empiezo a vender, empiezo a aprender. ¿Sí? Y no es solo aprender de lo que es el online, no es aprender a operar Vitex o aprender a correr una campaña de AdWords. Es, bueno, recibí un pedido. Digo, hoy en día estamos teniendo muchos clientes que se están empezando a vender online, que nunca vendieron, clientes que pueden ser chiquititos, clientes que pueden ser gigantes. Y el desafío del aprendizaje no está solo de vuelta en cómo cargar una promoción. ¿Sí? Eso se aprende fácil. Un complejo es, cargué la promoción, vendí 10 pedidos, ¿cómo hago? ¿Qué hago con esto? O sea, ¿cómo resuelvo el packing? ¿Cómo prometo los tiempos? ¿Cuándo pongo un freno? ¿Cuál es mi capacidad? Son un montón de cosas que realmente es muy difícil tener previsión. Y volvemos al concepto anterior. Si yo en 2 semanas pude empezar a vender, solamente 2 semanas de empezar el proyecto voy a poder aprender esto. Si yo me tomo 6 meses, voy a tardar 6 meses en empezar a aprender. Entonces le di a mi competencia 5 meses y medio de ventaja. Eso es la clave, que es el segundo punto, ¿no? El de tiempo versus competencia. Ahí hay 2 cosas y de vuelta volvemos al ejemplo del iceberg. Lo que yo hoy veo seguramente como empresa son los 3 competidores que ya están online. Lo que no estoy viendo son los otros 15 que ya están desarrollando, pero todavía no están online. Eso es muy típico en esto, ¿no? Nosotros vemos es como las estrellas, que vemos la foto de lo que había hace millones de años porque la luz tardó en llegar. Ahora, no estoy viendo lo que está pasando realmente en las compañías, que se están moviendo a un ritmo impresionante. Entonces, en cuanto antes estemos en producción, antes estamos ganando tiempo de un mercado que está ávido por comprar en línea porque lo necesita, porque está obligado, porque tiene miedo de salir, y porque además hay una cuestión que va a ser súper interesante, que es que cambió nuestro hábito y va a cambiar para siempre, digamos. Hay muchas cifras que hablan de que en los últimos 2 meses se creció lo que se esperaba crecer en 5 años en comercio electrónico. Y eso es cierto que cuando abran la cuarentena seguramente un poco baje, pero va a ser un poco, no va a volver a lo que había. Digamos, cambió nuestra realidad. Entonces en eso es importantísimo avanzar rápido. Aprovechar, ¿no? Sí. Tal cual. Después, bueno, un punto que hoy, obviamente, digamos, sobre todo las cadenas que tienen locales o que tienen un local a la calle que lo tuvo que cerrar, aunque no sea una cadena, digo, el lanzamiento rápido lo que me da es caja, ¿sí? Puedo empezar a vender. Que hoy hay muchas empresas que están en una situación crítica, y es muy loco porque a veces uno habla y vienen con un planteo muy claro de, che, mirá, tengo una situación crítica, tengo los locales cerrados, tengo tantas personas paradas, necesito vender. Perfecto, salgamos rápido, no importa si es más grande, más chiquito el logo, un poco más lindo, un poco más feo, lo haremos lo mejor posible, pero priorizalo para la semana siguiente, ahora vendé. Y muchas veces es, no, pero quiero ver porque me interesa entender cómo vamos a hacer con la integración. Y eso es plata que están dejando arriba de la mesa, es caja que se están perdiendo a hacer, que es clave. Y además son clientes que no están atendiendo. ¿Sí? Digo, si hay un cliente que me quiso comprar, entró a mi web y vio que no vende online, pero mi competencia sí vende online, tengo que ser muy bueno y tiene que tener una fidelidad extrema para esperarme hasta que yo decida comprar online, vender online para comprarme. Lo más probable es que cambie de proveedor. Claro, sí, y a todo esto, digamos, lo que decías, Nico, ¿no? El costo de oportunidad de no estar productivo, digamos, de ese tiempo que demorás, ¿no? En un proyecto cuando podés hacerlo en corto plazo, ¿no? Con esto que comentabas. Hay todo un costo de oportunidad ahí asociado también de demorar el proyecto y no salir a vender, digamos, por ahí más allá, ¿no? De este contexto. También por ahí aplica que tengamos otra normalidad,
como que la misma lógica, ¿no? Estar tanto tiempo demorando un proyecto impacta directamente en la caja. Sí, totalmente, totalmente. Y de vuelta, son ventas que después no las voy a hacer. Eso es lo que a veces uno se olvida. Pero incluso este cliente que yo decía que una vez le compró a la competencia, tal vez cuando yo tenga e-commerce vuelva y me compre. Sí, pero no me va a comprar lo que no me compró la semana pasada. Entonces, Claro. son oportunidades que se pierden y que hay que aprovechar. Por eso hoy más que nunca es que hay que acelerar en serio. ¿Sí? Y acá un poquito, Sí. digamos, un detalle, yo no sé bien, obviamente es muy difícil saber el perfil de quienes nos están escuchando, cuántos ya laburaron en e-commerce y en digital y cuántos no tanto, pero me parecía interesante hablar de esto, de la diferencia entre un e-commerce y un normal commerce, en el sentido de que se nota más la importancia de acelerar, ¿sí? ¿Y por qué? Por un lado, por el tema de la capacidad de medición, ¿sí? Cuando yo hago e-commerce, puedo medir un montón de cosas que me van a enseñar. Entonces estábamos hablando de poder aprender antes. Bueno, voy a poder aprender antes porque voy a meterme en una tecnología, en una industria, que me va a permitir dar un montón de elementos que me enseñan mucho más rápido. Entonces, una semana de tiempo, 2 semanas de tiempo cambian mucho. Yo ahí, la verdad es que nunca trabajé en locales, entonces capaz que es medio una pavada lo que digo, pero digo, me imagino vos abrís un local y hasta que te das cuenta que las velas las tenías que poner a la derecha en vez de la izquierda, capaz que tarda un mes y medio de ver cómo la gente circula, y decir, che, ¿por qué Cómo será que no reaccionan, compran tanto? Voy a probar. Claro, Exacto. en cambio en e-commerce es un número, está ahí, lo miro, es mucho más fácil de medir y todo es medible. ¿Sí? Como siempre, no es que es mágico y aparecen los datos y me aparecen las conclusiones, tengo que elaborar un montón para entenderlo, pero están los datos, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia súper importante que tienen que tener en cuenta. Una ventaja. Tal cual. Bien, después la otra es, justo vos lo decías, Carlos, un ratito, el tema de poder corregir y volver a medir, ¿sí? El aprendizaje iterativo, lo tengo en e-commerce. Relacionado con lo anterior, es así como medí y encontré algo para mejorar, lo cambio y lo vuelvo a medir y al toque me di cuenta si funcionó o no funcionó. No tengo que esperar a fin de mes para cerrar la caja y ver cómo anduvo. Entonces en eso creo que hay una buena oportunidad para ganar tiempo, un buen motivo para ganar tiempo. Otro punto clave que tiene que ver con el aprendizaje, y de vuelta, uno a veces cuando se enfrenta a ver un proyecto, nosotros lo vemos mucho en clientes con los cuales acompañamos en la implementación, que quieren tomar un montón de decisiones que claramente no hay que tomar a la ligera, pero que por otro lado, digamos, en contrapartida, no hay que considerar como algo que uno toma como grabado en piedra, ¿sí? No es que si yo dije la foto tiene que ser grande, va a tener que ser grande, ¿sí? Me tengo que, como les decía, me tengo que dar la oportunidad de equivocarme, y una manera de darme cuenta si me equivoqué es el A/B testing, ¿sí? Es agarrar y probar y decir, che, si pongo la foto grande, ¿vendo más que si la pongo chiquita? Tal vez sí y tal vez no. Pero está buenísimo, y una cosa que nos da el comercio electrónico es poder medirlo, es decir, bueno, hago 2 versiones, una con foto grande, una con foto chiquita, mitad de las veces muestro una, mitad de las veces muestro la otra, y me fijo si vendo más o menos en cada caso. Y nada, y eso zanja un montón de diferencias, un montón de dudas, y me permite concentrarme en lo que realmente importa, que el 99% de las veces no es lo que yo creí que iba a importar. ¿Sí? Uno siempre piensa que lo importante es A, B y C, y nunca es eso. A veces es un poquito de C y después H, J y D, ¿no? No tiene nada que ver con nada. Entonces está buenísimo poder probar y medir. ¿Sí? Y el otro que ahí yo puse el deploy y la mejora es mucho más fácil de hacer. Ahí jugando un poquito con el término técnico de deploy, que es el lanzamiento de una funcionalidad. Justamente porque, por lo que les decía, digo, cambiar del lugar, digo, en un local, cambiar el orden donde están todos los productos en los estantes, es medio un chino, o sea, tengo que ir, desarmar todo, probablemente no pueda vender mientras lo estoy haciendo. En un e-commerce es bastante más fácil, digamos, se hace, se deshace, hay mucha más posibilidad de jugar o de trabajar. Como todo cuesta, ¿sí? Todo esto no es mágico, no se hace rápido, no se hace solo, pero es mucho más fácil que lo que puede hacer en el mundo físico. Así que eso respecto de las comparaciones. No sé, ahí, Caro, ¿cómo lo ves? Si tenés algún bocadillo. Sí, no. Perdón, se me corta un poquito internet, pero no, sí, súper claro, digamos, ¿no? Cuáles son estas ventajas o herramientas que podemos aprovechar, ¿no? Que como decís, Nico, no son mágicas, ¿no? Requieren esfuerzo, acompañamiento, después estar detrás, digamos, de esos resultados para ver cómo ajustás, ¿no? Pero la idea es esa, poder tener algo medible para ajustar rápidamente.
Tal cual, tal cual. Bien, bueno, a ver, acá el siguiente punto que queríamos tocar en la presentación tiene que ver con las funcionalidades, ¿no? Porque estamos hablando de empezar liviano, de empezar con lo mínimo indispensable, y decirlo es muy fácil. Ahora, cuando vos llegás a, che, pero ¿qué es lo mínimo indispensable? Es súper complejo, es súper, Sí. súper complejo. Es cuando empiezan las peleas, las ¿Para qué discusiones. equipo, no? Que es que definir Claro, ¿para indispensable qué? también. Total, sí, sí, total. Entonces ahí lo primero que se me ocurrió resaltar es volver a poner esta frase donde decís, che, cualquier cosa que no sea mega necesario es un derroche, ¿sí? Nunca hay que olvidarnos de eso. Ujú. Entonces, y quería contar algunos ejemplos respecto de, perdón, estaba chusmeando a ver qué citaba, ¿no? Respecto de esos casos, ¿sí? Digo, por Sí. ejemplo, nosotros estábamos viendo hace muy poquito casos con cadenas de retail, ¿sí? Cadenas de retail Sí. tienen muchas complejidades a la hora de vender, porque sí, porque realmente tiene una operación compleja con el comercio electrónico. Ujú. Y un poco la visión, veníamos viendo un caso y cuando empezás a pensar en el proyecto decís, bueno, está bien, tengo que tomar pedidos, tengo que hacer que ese pedido se integre con el sistema de gestión, para revisar el stock, que no lo puedo tener 100% en línea porque hay mucho stock expuesto, tengo productos pesables, tengo productos que pueden no estar disponibles como yo esperaba, tengo clientes a los cuales les tengo que hacer percepciones porque hago factura A. Eso como complejidad de operación es enorme. O sea, Ujú. y pensar, decirte, bueno, vas a poder hacer un MVP con todo eso, y atento un poco con el concepto de MVP, ¿no? Porque ¿dónde está el mínimo en eso? Es gigante. Entonces una Claro. visión es, che, y si en vez de hacer todo eso, que está claro que es a lo que tenés que aspirar a hacer, porque tu operación es así, ¿por qué no lo tomás como un tomador de pedidos? ¿Sí? Simplemente que alguien agarre y te diga, che, necesito que me prepares esto, 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 esto y esto, y si querés cobrarle la mitad en la tarjeta como garantía, pero después cuando venga a buscar al local te fijas cuánto le tenés que facturar realmente y usas el postnet y ya está, y ahí le cobraste y le haces las percepciones y la factura y lo que sea. Está claro que como operación no es destacable, si no te van a dar un premio por hacer eso, no es a los que aspiramos, no tiene el glamour de los sistemas integrados, pero te va a permitir hacer todo lo anterior, ¿sí? Te va a permitir aprender la dificultad de hacer un picking, la dificultad de cómo organizar a los clientes cuando lleguen a la tienda, cómo preparar los pedidos, cómo saber cuánto antes los tengo que preparar, porque los frescos encima tienen esa complejidad, yo no puedo Claro. agarrar el changuito, meterlos en una bolsa y dejarlos todo el día a ver cuándo pasa el cliente. Exacto. Sí. Es el iceberg que vimos hace un rato, ¿no? Eh, Sí. entonces, nada, me parece un ejemplo súper interesante. Valga, digamos, el comentario, no lo convencí, no llegamos al MVP, pero yo estoy convencido No. que viene otra idea, porque este, realmente creo que es clave por el tema de aprender sobre todo esto. Y después Ujú. veo un caso que sí conozco, me ha pasado, de tener que hacer todo el tema de las percepciones, que es hiper compleja en el comercio electrónico, Sí. y después de convencerlos de hacer un MVP y esperar y hacerlo como una etapa posterior, y de repente pasaron 4 meses y decís, che, ¿cuántas facturas ya te pidieron? No, ninguna. Pero entonces Claro. hubieras perdido 3 meses de venta para preparar el sistema para poder hacer una factura A y en 4 meses no tuviste ninguna. ¿Sí? Eso es lo que decía respecto a la Claro. expectativa. Uno a veces cree que lo importante es A, porque sabe que es lo difícil y es lo que quiere resolver, Sí. y a veces no lo es. ¿Sí? A veces, bueno, sí, algún cliente te lo puede pedir, pero más vale que ese cliente o no me compre o me compre de otra manera. ¿Sí? A veces es decirle al cliente que necesita una factura A, bueno, mandame un mail, te puede comprar Mm. y te hago la factura A. Y de vuelta, no quiere decir Claro. que no haya que resolver el futuro, pero que no trabe el desarrollo, que no me pierda todas las Es, ventas que hubiera tenido los primeros meses. claro. Es bueno a veces preguntarse qué porcentaje, Claro, ¿no? Implica ese requerimiento, digamos, la operación diaria, ¿no? Si es un porcentaje bajo, claramente no cae dentro del MVP, tal cual. Y como si es es el un caso que porcentaje alto, decías pero de tengo la factura. claro, o tengo un plan B durante un mes lo puedo aguantar. Porque de vuelta, hoy tenemos empresas que dicen, che, tengo un montón de gente que no está pudiendo atender los locales. Mm. Bueno, pero entonces te está sobrando trabajo manual de un lado, y por Ujú. el otro lado te está faltando tiempo para implementar rápido algo que tenés que automatizar. Bueno, hacerlo manual mientras lo automatizás. ¿Sí? Entonces, por eso me parece la clave es tener la visión al futuro, no estamos no haciéndolo, solo lo estamos dejando para más adelante. ¿Sí? Que ese Claro, es el concepto. Repetir, repetir, repetir. Bien, bueno, hasta clarísimo, acá, Caro, sí. venís que vamos bien.
Vamos, excelente, excelente. Me gustan mucho las anécdotas que nos comentás, porque claro, lo bajás en casos como concretos, también está bueno, digamos, ¿no? Ver qué pasa con los distintos, digamos, escenarios, ¿no? Y por ahí, más que nada te quería preguntar, por ahí, perdón, que me adelanto un poco a las preguntas, pero Dale. también cuando salimos del proyecto complejo o de la operación muy compleja o muy grande, por ahí también es un bloqueante para, o se marca como un bloqueante cuando por ahí recién está, digamos, el comercio iniciando su canal digital, ¿no? Y por ahí el volumen no amerita en una primera instancia un montón de estas cuestiones que comentabas. Sí, el típico caso de eso es la integración. Es el famoso, yo tengo mi sistema de gestión que lo hizo a medida el sobrino del primo del vecino de un amigo, que no trabaja más conmigo y ya no hace nada. Con lo cual ya sabés que esto va a tardar un montón, porque hasta que resuelvas a alguien que te pueda integrar, digo, es como un primer indicio de que sabés que va a haber un problema ahí. Dicen, y me encantaría integrar esto porque necesito que los stock y los precios estén en línea. A ver, ahí es lo mismo, está clarísimo que uno tiene que aspirar a tener en línea el sistema de gestión, a que la facturación sea automática, que los pedidos vayan solos, que los precios se actualicen solos, el stock esté en línea. Todo esto desde ya es a lo que hay que aspirar a corto plazo. Ahora, tal vez ese comercio, como decís, que de repente no está vendiendo y todavía ni siquiera sabe cuánto va a vender, porque nunca operó y obviamente no va a saber antes de empezar a vender cuánto va a vender. Tal vez es eso, darse un mes sin tener esa integración para aprender un poquito y después decir, che, no me dan más las manos para actualizar porque estoy todo el tiempo vendiendo, entonces mejor integremos el stock Ir a la integración, y vamos sí. esforzando. ¿Sí? Porque a veces pasa eso, ¿no? Decís, qué sé yo, una empresa que tiene mucha profundidad de stock y a veces en el online va a vender un 5% y bueno, igual no iba a romper nunca el stock, porque vende Claro, poquito, qué sé yo. Entonces claro, es interesante tenerlo en cuenta y presente, eso a veces. sí. Claro, y eso, ojo, nosotros como industria a veces somos un poco malos, porque uno va al e-commerce day, nos escucha hablar y hablamos de cómo hay que integrar todos los sistemas y cómo hay que medir todo. De hecho, yo estaba hablando recién de cómo hay que medir todo. Y de vuelta, sí, se puede medir todo, hay que medir todo, pero no quiere decir que no puedo lanzar hasta no tener todo medido. ¿Sí? Tengo que aspirar a medir todo. Esa creo que es una sutileza, pero que termina no siendo nada sutil, termina siendo clave, entender la diferencia entre lo que tengo que hacer al mediano, corto o largo plazo y lo que necesito hacer para empezar a vender. Y yo creo que hoy en día, sobre todo, aprenda esa diferencia, va a tener una ventaja gigantesca por sobre su competencia u otras empresas que estén tratando de vender online. ¿Sí? Que de Sí, sí, hecho, clarísimo. ahí, eso me da pie Sí, justo para esto, ¿no? sí. Para pensar un poquito de qué consideraciones hay que tener a la hora de arrancar con un e-commerce, sobre todo si lo quiero hacer rápido. ¿Sí? Igual vale para todo, pero creo que si lo quiero hacer rápido es particularmente importante. Una es la seguridad que me da el implementador de la plataforma. Justo el otro día estaba hablando con alguien de confianza, digamos, un referido, al cual llegué en tono más de amistoso de ayudar que de consultor o de vendedor. Y hablábamos de eso, me dice, mirá, tengo plataformas así de renombre, como puede ser Vitex, qué sé yo, y tengo otro que, bueno, en realidad es un proveedor logístico, yo lo conozco, y labura bien, y se quiere meter en esto de la plataforma, me está ofreciendo. Y lo que yo le decía, le digo, mirá, no quiere decir que esa plataforma vaya a estar mala, ¿sí? Tal vez hasta eventualmente sea mejor que Vitex, qué sé yo, en algún momento Vitex fue mucho peor que otras, cuando empezó. Digo, ahora, fíjate qué seguridad te da para ahora, este momento tan sensible, que es cuando necesitas empezar a vender. Y decía, puta, claro, y le pasaba lo mismo con el implementador. Decía, bueno, tengo que ver, porque tenía una empresa que le ofrecía que era súper chiquitita, eran 2, 3 personas. Pero la Ujú. verdad es que sean 2, 3 no quiere decir que trabajen mal, para nada. Lo único que tenés que pensar es dentro de qué riesgo estás metiendo en esas 2, 3 personas en este momento, que es el equivalente al tamaño de la plataforma o al historial que pueda llegar a tener. Entonces, parece que un punto ahí es entender eso, siempre entender, hay un trade-off entre tamaño, seguridad y costo y de repente, sí, tamaño en otro sentido. Entonces, está bueno Sí. terminar de balancear para elegir el sweet spot entre las dos cosas, ¿no? Digo, no es que necesariamente es el más grande.
es el que a mí me representa la seguridad que yo necesito para este momento. Totalmente. Sí. Algo que sí es clave, indispensable, después vamos a hablar un poquito del roadmap, y de hecho es el siguiente punto, del tener el claro roadmap, que ahora vamos a explicar qué es, ¿no? Porque siempre usamos palabras en inglés que no siempre se entienden, pero, a ver, un poquito la idea es, yo en lo que entre, y pensando ya así en el equipo de gente con el que trabaje, en la plataforma, en el implementador, etcétera, sí o sí tengo que tener la posibilidad de crecer. Si estamos hablando de pensar todo para hacer algo rápido y crecer un montón, tiene que explotar. Entonces, si me voy a meter con alguien que después no tiene capacidad de crecimiento, tengo un problema. Estoy metiendo en un problema grande, ¿sí? Y ahí entra el roadmap, que de vuelta después vamos a ver un poquito más qué es, pero es básicamente el caminito que quiero seguir. Tengo que estar seguro que me va a llevar a donde quiero. O sea, claro. yo estoy yendo a Buenos Aires, Mar del Plata, ¿sí? Perfecto, yo sé a dónde me lleva la ruta. Después, obvio que tengo que ir viendo kilómetro por kilómetro cómo me va, cómo viene el aceite, si tengo que cargar nafta, si necesito ir al baño. Perfecto, lo voy transitando. Pero yo sé que esta ruta me lleva a Mar del Plata. Si yo no sé si hay un puente caído más adelante, tengo un problema, porque ¿qué pasa si llego a la mitad y resulta que se cayó un puente y no me entra? Eso sería, qué sé yo, en el caso, como analogía, sería elegir una plataforma que no va a tener nunca la posibilidad de brindarme una funcionalidad que yo sé que voy a necesitar, ¿sí? Como decíamos, yo sé que me quiero integrar, pero la plataforma no me va a dejar integrarme, porque no lo permite. Bueno, si va a ser indispensable integrarme, entonces no voy a ir con esa plataforma, ¿sí? Y volvemos al tema de saber equivocarse, ¿sí? Vamos a pifiar mucho y vamos a aprender de ese error. Perdón por el ruido del agua, pero estoy con No, está bien. Secárcito. ¿Bien? Sí, Bien. sí, sí, sí. Acá ya me adelanté con la ruta, ¿no? Pero me dio el ataque de ansiedad. Pero ¿Cómo, un cómo? poco esto, ¿no? ¿Cómo, Nico? No, Perdón, se me cortó. recién hablaba de la ruta y que es un roadmap. Me adelanté un poquito a este slide, pero la idea es eso, ¿no? Yo de entrada, sí o sí, tengo que tener en claro hacia dónde va mi e-commerce, ¿sí? Entonces eso, no me quiero cansar de repetir que no integremos en las primeras 2, 3, 8 semanas, no quiere decir que no tengamos que tener en claro que vamos a necesitar integrarlo, ¿sí? Tenemos que tener el pin puesto ahí arriba en el tablerito y saber qué vamos a hacer, y tenemos que evaluar algo que nos permita hacerlo más adelante, ¿sí? Acá solo estamos hablando de repriorizar, no de dejar afuera cosas. Por lo menos no en una primera instancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encara esto? Tenemos un roadmap, pero después el roadmap puede ir cambiando, que ahí, de hecho, me gustó este dibujito por eso, que hace como el rulo, y va, y viene, y dobla, y qué sé yo. Digamos, seguramente cuando vos te imaginas esto, va derecho la ruta. Lo que pasa es que después la vida te hace cosas. Claro. Por ejemplo, viene un virus y te encierra en casa. Entonces, si te llega a pasar eso, vas a tener que cambiar tus prioridades, ¿sí? Capaz que la integración de omnicanalidad, que para este año un montón de empresas tenían mucho presupuesto y mucho interés puesto en determinadas cosas de pick-up store o de entrega en locales o de experiencia en el local. Bueno, capaz que cambió de prioridad y sí, no el de pick-up justamente, capaz que pusieron la prioridad en poder hacer entrega en los locales y no tanto en la experiencia de compra digital adentro del local, porque el local no saben bien cuándo se va a abrir. O todo lo contrario, están apuntando a la experiencia sabiendas de que el local va a abrir para poca gente a la vez y necesitamos agilizarlo. Entonces el digital es clave para agilizar. Bueno, hay como un montón de aristas para esto, pero el punto es que los planes cambian, ¿sí? Hay que hacer un plan para poder cambiarlo, si no, no sirve tener un plan. ¿Sí? Si yo no lo puedo cambiar, solo me arruiné el proyecto, ¿sí? Y como decías, Nico, también darte cuenta de que estás yendo por el camino por ahí equivocado o que no es por donde querías ¿no? ir o por donde no te interesa avanzar y tener la posibilidad, digamos, de poder adaptarte rápidamente y cambiar, digamos, ágilmente, digamos, ese roadmap también, ¿no? Claro, sí, tal cual. Perdón que estoy con una interrupción. Benicio, andate. Sí. Tengo un problemita de Wi-Fi en la casa y no anda el Fortnite y se No, convirtió en una tranqui, crisis absoluta. yo estoy igual. Sepan disculpar. Otro efecto pandemia. Bien. Bueno, entonces acá, un punto de cómo mantener el roadmap y lo que hablábamos recién, que es súper importante, es la versatilidad. Sí, me pareció copado poner la Victorinox, porque es eso, sí, mi roadmap tiene que ser eso, me tiene que poder permitir hacer cualquier cosa, ¿sí? Y me tiene que, una vez va a ser un cuchillo y otra vez va a ser
serruchito, y otra vez va a ser una tijera, y otra vez va a ser un... Y tengo que saber que se va a distribuir entre todas las cosas que puede llegar a ser, pero no es una cosa y solo eso, porque la industria cambia, la vida cambia y las prioridades cambian. Entonces, ahí me parece que es clave. Y por eso marqué el mantener, ¿sí? De vuelta a reforzar la idea que el roadmap no es fijo. El roadmap va variando en función de lo que yo voy necesitando. Así que estaba buena la foto. Sí, está muy buena. Estaba muy lindo. Sí. Bien. Entonces, un poco, digamos, de la mano de esto entra, acá sí no me quiero poner purista porque encima no tiene sentido, pero entra un poco de lo que es el desarrollo ágil y demás. Y todo esto que estamos diciendo, la verdad es que en principio es solo un poco de aplicar lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? En general el Scrum o Scrum, hay distintas maneras de trabajarlo, pero el punto es entender un poco qué son los flujos, ¿sí? En esto está bueno, no es menor que todo el flujo es como con círculos y curvas, es como todo muy, muy orgánico, y todo tiene que ver con iteraciones, ¿sí? Con hacia dónde va a planear al corto plazo, ¿sí? Ahí me pareció un cartel de que es inestable la conexión, no sé, Caro, si me estás escuchando bien. Sí, por ahora sí. Perfecto. Bueno, avisen cualquier cosa porque me Dale. asustó el tema. Dale, no. Pero entonces un poco tiene que ver con tener planes cortos, de ir mejorando. Que no hay que olvidarse Ahí te nunca. perdimos. Sí, te perdimos unos segunditos y no llegamos a... Justo después de que nos dijiste que tenías inestable internet y nos perdimos un poco. Obviamente lo dije. A ver, ahí va mejor. Pero ¿Sí? ¿Más o menos? ahí va. Ahora sí, ahora sí. Bueno, perfecto. No, decía, la clave en todo esto, entonces, es justamente mantenerse planeando y replaneando las prioridades todo el tiempo, ¿sí? Que nosotros, cada vez que hacemos una iteración sobre el e-commerce, sobre la plataforma, o lo que sea el negocio que hacemos, estemos agregándole algo, ¿sí? Y la clave, digamos, en esto es que nos aseguremos que cada iteración el sistema es mejor, ¿sí? No llegué hacia donde termina, no necesariamente lo terminé, no voy a terminar nunca con todo lo que espero. Pero yo me tengo que asegurar que toda la semana sea mejor, o cada 15 días sea mejor. Si logro eso, al cabo de un año, mi producto va a ser tanto mejor, que muchísimo más que lo que yo podría haber planeado, ¿sí? Y tengo la gran ventaja de que además puedo dar volantazos, ¿sí? Si en el medio digo, che, como hablábamos, yo quería hacer A, pero en el medio hay una cuarentena, bueno, entonces aspiro a B, total, es solo cambiar una cosa encima por otra, ¿sí? En un proceso. Entonces, claro. nada, es como Vas como muy, muy solapando un poco, eso. ¿no? Las fases. Exacto. No, Y sobre todo no esperas un hito para otro, es como que, claro, vas. Va creciendo orgánicamente, eso es lo que es importante, ¿sí? En función de la necesidad voy planeando y me animo a equivocarme y aprender, ¿sí? Si me equivoqué, bueno, replaneo y cambio. ¿Bien? Sí, clarísimo. Entonces, y acá un ejemplo de cómo sería un proyecto, comenzando con un MVP que utiliza Scrum, por ejemplo, ¿sí? Que tiene 10 sprints. Dijimos, bueno, el primer sprint puede tener solo el catálogo y un gateway de pago. ¿Sí? Bueno, puedo agregar productos al carrito y puedo comprar y nada más que eso. ¿Sí? No hay información, no hay nada. Es más, no hay ni diseño. Es una fotito al precio súper básico con mi logo. Después le agrego, ya ahí estoy vendiendo. Ahora después, 15 días más tarde, le pongo un poquito de diseño. O pongo los colores y le pongo una cosita más. 15 días más tarde, bueno, mejoro el diseño y pongo, no sé, el típico de moda, poner el lookbook. Perfecto. Fíjate que el lookbook para vender es importante a nivel de branding, sí, obvio es importante a nivel de branding. Ahora, ¿es lo que va a definir que yo pueda vender? Y no. Y para una empresa que está parada, sin caja, fíjate cómo, digamos, si lo pensás así, decís, claro, es obvio que no es lo primero que va a hacer. Claro. A veces uno se pierde en la decisión. Después la parte de integración de pedidos, ¿sí? Recién en el cuarto sprint, capaz que 8 semanas después de haber lanzado, ya voy a tener un documental en el cual tener una integración con el ERP se vuelve importante, ¿sí? Porque son muchos. La primera semana tal vez tenía 3 pedidos por día, 4 pedidos por día, y eso lo puedo manejar sin una integración, ¿sí? El problema es cuando tengo 10, 15, 20, 50. Después tenemos el tema de la integración de stock, que pasa lo mismo, ¿sí? Puede ser más adelante, o la integración de precios, ¿sí? Que de vuelta puede ser algo que necesite hacer
más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque capaz que las primeras 6 semanas, y no sé si tengo que cambiarlos, cuántas veces lo voy a cambiar, y capaz que lo cambio 2 veces, 3 veces los precios. No puedo hacer masivamente sin necesariamente tener una integración con un sistema, ¿ok? Después puse como ejemplo, bueno, llegar al CRM más adelante por lo mismo, porque capaz que al principio tenía 2 pedidos por día, no necesitaba tener un CRM, ahora tengo un volumen en el cual lo justifica la integración, ¿sí? Y acá fui al manejo de pesables pensando en un supermercado o en un retail que venda productos pesables, Sí. y los cálculos de percepciones que hablamos después, y después al final de todo decir, bueno, y ahora sí voy a hacer un diseño a medida de todo, ¿sí? Fíjate cómo lo prioricé. No quiere decir que esta es la fórmula, ¿sí? Simplemente es una fórmula que como ejemplo podía funcionar mucho. Y quiere decir, si hablamos de sprint de 2 semanas, sí quiere decir que en 20 semanas yo terminé haciendo la implementación. No es que hice un proyecto que realmente me llevó 10 minutos. No, no, el proyecto sigue siendo de 20 semanas. La diferencia es que son 20 semanas en las cuales yo estuve vendiendo todo el tiempo y no son 20 semanas en las cuales estuve esperando para poder vender. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. Sí, clarísimo. Bien. Bien. Entonces eso era todo. No sabía si me quedaba muy claro. No, sí. Ahí, Nico, te consulto cuando hablabas ¿no? de equivocarse rápido, aprender rápido, de tener, digamos, esa cintura, digamos, para estar constantemente adaptándote. Sí. Digamos, ¿qué recomendás para los equipos? Digamos que por ahí me avisan porque a mí también me dice que tengo la conexión inestable, así que me avisas, Nico. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Dale. Digamos, ¿qué recomendás en este caso para los equipos que por ahí están acostumbrados, gracias, que están acostumbrados a trabajar con otra dinámica, ¿no? Con otra metodología de trabajo? Claro. Que por ahí lo que busca justamente es la perfección, ¿no? Que va por otro lado. Entonces, Claro. ¿qué recomendás para esos equipos como para además estar todos alineados, ¿no? En que esto es lo que va a pasar y está bien que pase. Bueno, por eso empecé hablando de expectativas. Es alinear expectativas. Que tienen que necesariamente capacitarse en el buen sentido y no es que tomar cursos de ágil. Simplemente entender por qué esto es importante y alinear las expectativas para saber que no es menos importante lo que esperan, ¿sí? Que la perfección está bien aspirar a tenerla, pero si logran priorizar de una manera más sana, si se quiere, van a tener este resultado, ¿sí? Entonces es esto, es terminar de pensar cómo adaptarse y repensarse, ¿sí? Entender que este mundo digital es distinto y que el comercio electrónico es distinto en general, ya de que todo el digital es distinto. Uno tiene que aprender a pensar de otra manera, digamos, y no está mal, no es que estaba mal lo que hacían, es simplemente distinto a lo que les conviene hacer en esta nueva era. Por eso estaba bueno tomar el ejemplo de la diferencia entre el mundo normal y el mundo digital, ¿sí? Porque en el fondo es eso, es aprender que, bueno, lo que uno hacía de otra manera, acá lo tiene que aprender a hacer distinto, porque si no va a tener un costo alto. Ahora, ¿le va a salir mal? No necesariamente. Hola, ¿lo perdimos, Nico? A ver. A ver ahí. Sí, yo estoy de vuelta, me cae, ¿no? Ahí estás, sí. Se cortó un minutito, va unos segunditos. Pensé que me había caído yo. No, creo que fui yo, bueno, pero estoy de vuelta. Sí, me fuiste vos, pero ya está. Perfecto. Bueno, menos mal. Bueno. Qué día, ¿no? Que estamos teniendo. Caramba. Sí. Bueno, igual la presentación estaba. Un poco la idea era ir a las preguntas, ¿no? Pero sí. Perfecto, sí. Dale, vamos Nico, porque estamos, en cualquier momento nos caímos los dos, aprovechemos. Vamos con las preguntas, ¿sí? Luciano Díaz nos consulta, te consulta, en proyectos tan rápidos, ¿cómo gestionan la capacitación al cliente? Me imagino que el cliente podría llegar a desbordarlo en el conocimiento y prácticas de e-commerce. Sí, es tal cual decís, Luciano, la verdad es que es áspero, ¿sí? Porque no es solo la capacitación, es la capacitación, todo el trabajo que tiene que hacer el cliente, porque
porque catalogar un e-commerce no es fácil, subir todos los productos, etcétera, es súper complejo. Ahí hay dos cosas. Primero es tomar también la parte del cliente, y ahí justo entra una pregunta de Jonathan respecto de cómo trabajar armado el catálogo, me diste pie, Jonathan, perfecto, a una pregunta justamente, a esto que iba a decir, perdón, me enchalé, a esto que iba a decir, que justamente es tomar decisiones en ese sentido. Seguramente no tengas que subir todo el catálogo juntos. Y en la primera iteración los 20 productos que más vendas, ¿sí? O trabajar en combos, ¿sí? El típico caso, el ejemplo pandemia hoy siempre es muy fácil, es decir, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la limpieza o la higiene, y bueno, empezá vendiendo eso, ¿no? O armar un Claro. combo, si no tenés que separar el stock. Y la capacitación es con paciencia, a sabiendas de que al principio voy a poder hacer pocas cosas, ¿sí? Nosotros también mucho tiene que ver con decirle al cliente, bueno, mirá, no empieces haciendo una mega promoción, no vas a poder, ¿sí? Porque va a ser difícil. Ahora, empezá vendiendo un precio de lista, con un precio fijo, y después le sumamos una funcionalidad adicional, y después le sumamos, de vuelta, no desarrollando la funcionalidad, sino empezamos a usar una funcionalidad adicional. Es como en etapas, y de a poco se va. Sí, pero hay mucho feedback, mucho de vuelta y mucho de ir escalando en etapas. ¿Bien? Perfecto, y está un poco alineado con la pregunta de Alex, que viendo el slide de los sprints, del 1 y el 2, te pregunta cómo recomendarías hacer las ventas y los upgrades al mismo tiempo, ¿no? Alex Claro, a comenta ver. que en lo personal a él se le volvió muy complejo hacer Sí, los ambos. upgrades me refiero a la actualización del catálogo. No sé si, supongo que sí, que viene por ese lado. Si podés, Alex, mandar la aclaración. Yo entiendo que estamos hablando justamente de, a ver, ¿cómo recomendaría hacer las ventas y los upgrades al mismo tiempo? Nada, es ir priorizando y haciendo un poquito de uno, un poquito de lo otro. A ver, como todo, tenés que priorizar la atención al cliente. Entonces, si vos tuviste una venta y tenés que, ¿cómo se llama? Que ir haciendo el delivery de esa venta, digamos, haciendo la entrega, tenés que priorizarlo, tenés que quedarte con el cliente al cual ya atendiste, y después de a poco ir mejorando para ir atendiendo más clientes. ¿Sí? De vuelta, es iterativo todo. ¿Ok? No sé si respondí cualquier cosa, Alex, ahí te invito a preguntar de Sí. vuelta, porque no sé si era la Si estás, pregunta. Alex, Sí, y después avisar. tenemos la del otro Jonathan Caudo, Sí. que preguntaba ¿Cómo el se feedback maneja el necesario. feedback? Sí, el Claro, feedback necesario del cliente para poder hacer en 2 semanas un e-commerce. claro. Bien, ¿y cómo se hace la evaluación de productos para garantizar el lanzamiento? Bueno, a ver, claramente parte de todo esto, y está bien lo que estás diciendo, es muy difícil, digamos, de vuelta volvemos a las expectativas. Yo con un cliente que no me va a poder definir el color, su de marca o el primer día, no le puedo ofrecer en 2 semanas, digamos, eso desde ya. Eh, de hecho, de vuelta, yendo a los casos, nos pasa hoy en día que tenemos clientes que parecen un fit por el negocio, por todo lo que hablábamos, de que tienen los locales cerrados, de que están queriendo vender online, que el presupuesto acompaña este tipo de proyectos, que de repente no tienen una mega inversión, sino que prefieren hacer algo acotado para ir creciendo. Como que decís, bueno, este es el cliente perfecto para esto. Y después, estás 2 meses negociando, empezamos a dar mucha vuelta con look and feel, esto es lo que planteabas recién. Bueno, a ver, y bueno, es un template lo que son 15 días, ya que no se va a hacer un diseño a medida. Es un template con colores adaptados y el logo. Entonces, bueno, hay clientes que no pueden entrar en este esquema. Todo esto es un ecosistema, ¿sí? Entre agencia, plataforma, clientes, y si hay una parte que no está en esa sintonía de trabajar con MVPs y demás, no se va a poder hacer, va a llevar más tiempo. ¿Sí? Y de la mano de eso va con la parte de la catalogación. Digamos, en esas 2 semanas estamos contando con que el cliente tenga que hacer un esfuerzo grande para poder catalogar. Si no puede hacer ese esfuerzo, está ocupado en el depósito, que pasa mucho hoy en día, bueno, Sí, será un problema más tiempo. Sí, en ese sentido creo que pasa por ahí. claro, setear las expectativas del equipo, del equipo y de la relación ahí entre ¿no? el cliente también que defina o tenga claridad, digamos, cuánta atención, digamos, como decías vos, por ahí están sobrepasados de mucho trabajo, entonces si sabés Claro. que en 15 días va a estar para conseguirnos un logo, como acá nos decía Jonathan, bueno, probablemente ahí también ajustás ese roadmap.
Sí, totalmente, y simplemente te pones de acuerdo en, che, no puedo hacer este tipo de iteraciones. Hagamos un trabajo más estándar, Claro, sepamos tardar 3 meses, bueno, perfecto, qué sé yo, tampoco está mal. Pero ahí es una elección, no es una limitación. Sí, eso me parece claro, que es importante. exacto, se ajusta al contexto, digamos, del negocio. Total, sí, 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 tal cual. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que están, me parece que Nico, decime si ves alguna pregunta que creo que están todas respondidas. Ahí estoy fijándome en los dos chats por si hay alguna otra. Creo que no. Y Em, del a link. ver, no sé si te caíste o me caí yo. No, era yo, acá estoy de vuelta. Estás de vuelta. Bárbaro, Sí, bárbaro. sí. ¿Querés? Bárbaro. Yo, a ver, sí, no, te preguntaba, no, creo que están respondidas todas las preguntas. De todas formas, después vamos a estar enviando, digamos, el material de esta masterclass. Y cualquier cosa, yo no sé si Nico se llegó a ver en el último slide donde estaba tu correo electrónico, cualquier cosa, Sí, es es Nicolás. nicolás@laireacons.com, igual es fácil, por suerte. La presentación, si la quieren compartir, tampoco hay problema. Cualquier duda, encantado de responderla. Perfecto, perfecto. Así que, perfecto, Nico. La verdad que es súper claro como siempre y también muy, muy interesante, digamos, poder ver cómo digamos, se puede acotar un proyecto, ¿no? Con todos estos puntos, digamos, y todos estos requisitos, entre comillas, para ver que es viable tener, Tal cual. digamos, una tienda y estar vendiendo, ¿no? En 2 semanas o en un tiempo, digamos, muy pronto, muy rápido, y sobre todo, ¿no? En medio de este En la contexto. circunstancia. Así que sí, súper interesante, Nico. Muy Genial, bueno. Carlos. Bueno, mil gracias. De vuelta, porque los 3 takeouts que tenemos que tener son esos. Son sentir No te expectativas y vemos, tenerlas claras. Nico, te aviso que no te No, vemos. no se No. pierde mucho tampoco, digamos. Bueno, Es como. tenemos tu foto al lado, pero no es la misma. Es lo que hay. No, bueno, digo, setear las expectativas, tener Sí, acuerdo respecto de hacia dónde vamos es clave. Abrir delivery también es muy importante, Carlos, por favor. Y, ¿cómo se llama? Nada, eso. Y entender para qué está uno y para qué no. ¿Sí? En eso me quedo con estas dos preguntas. No todos van a poder en esto. O sea, no. Es simplemente saber que se puede con un montón de esfuerzo y con un montón de acuerdos. Si se llegan esos acuerdos, espectacular. Y si no, de vuelta, no está mal. Aprendamos y hagámoslo de la manera que nos sirva. Así que bueno, muchísimas gracias, Caro y Anto, por la invitación y por el interés. no, bárbaro, sí, gracias de nuevo, Nico, muy bueno tenerte y bueno, muchísimas gracias también a todos los que participaron, asistieron y hicieron consultas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, chao, Nico. Chau, chau. Chao, gracias.